Gracias, presidenta. Recuerdo que cuando nosotros modificamos el sistema de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, analizamos cuáles deberían ser los requisitos fundamentales que debía cumplir quien integraba el máximo tribunal en nuestro país. Y la verdad es que todos los ministros y jueces de los tribunales de justicia, pero muy particularmente los que integran la Corte Suprema, tienen que tener un requisito esencial: que protejan a la ciudadanía frente a violación de sus derechos. Y me estoy refiriendo a sus derechos en sentido amplio. Obviamente, aquellos que más reproche social tienen son cuando se violan sus derechos o garantías constitucionales, como el derecho a la vida, a la libertad física y otros de equivalencia en importancia. Pero también cuando se violan sus derechos civiles o se vulneran sus derechos de familia. Y por eso los tribunales de justicia no dicen tribunales de derecho en el frontis de los tribunales, dicen tribunales de justicia, que no es lo mismo que tribunales de derecho. Fallan conforme al derecho, pero su misión es aplicar justicia. Y nosotros tenemos que elegir jueces que, más allá de un fallo u otro, administren justicia y protejan a la ciudadanía. Ese es el rol de los tribunales de justicia: proteger al ciudadano común y corriente cuando sus derechos son vulnerados. Y esa es la vara que nosotros debemos tener, y ese es el análisis que deberíamos hacer. Y yo creo que el ministro Cerda reúne todos los requisitos y condiciones para ser un gran ministro de la Corte Suprema. En primer lugar, porque su trayectoria, tanto profesional como ministro de la Corte Suprema, como académica, es intachable. Debe ser uno de los jueces más brillantes que existe en nuestro país. En segundo lugar, porque cuando se trató de defender los derechos de las personas lo demostró en momentos que no era fácil hacerlo, y tuvo el coraje para investigar causas por violaciones de los derechos humanos en momentos que era muy difícil hacerlo. Y en tercer lugar, porque posteriormente, en todas sus resoluciones que he leído, muchas de ellas, no en el ámbito de los derechos humanos, sino que en otras materias, sus resoluciones son siempre bien fundadas. Y por lo tanto, voto con la misma convicción que lo hice la vez anterior a favor del ministro Cerda. Pero quiero señalar algo, porque aquí nos conocemos hace tiempo y tenemos que hablarlo con franqueza. Esta no ha sido la vara que se ha puesto en otros casos. Porque yo muchas veces podré o no coincidir con un fallo de un ministro, pero considero que este sistema se derrumba absolutamente si cada señor senador va a votar por un juez o no, dependiendo si le gustó el fallo o no le gustó. Y aquí se ha hecho así y se ha vetado a otros ministros. Y se ha vetado, lamentablemente, por las bancadas del frente, algunos de los cuales no estaban, y espero que nos sigan ese pésimo ejemplo. Se vetó al ministro Juan Manuel Muñoz, cuyo único pecado era tener una resolución judicial que no agradaba a algunos señores integrantes de las bancas del frente. Nadie discutió que era un juez honesto, que fundamentaba sus resoluciones, que lo hacía bien, pero como había una resolución que no le gustaba, entonces ese ministro, con toda su trayectoria, no pudo llegar a la excelentísima Corte Suprema. Lo mismo ocurrió con el ministro Alfredo Pfeiffer, con el agravante que estos dos casos de ministro había un acuerdo político que no se respetó. Y ese acuerdo político, ustedes saben bien, porque a mí me tocó, junto a otros senadores de la Alianza, suscribirlo con los parlamentarios de aquel entonces oposición o gobierno, la concertación, y no cumplieron la palabra empeñada. Y eso en política hace muchos años. Y también con la ministra Chevesich, a quien gracias a votos de algunos de ustedes logramos aprobarla, pero cuya trayectoria era absolutamente intachable. Yo solo quiero señalar: cuidado con rajar vestiduras, como escuchó a algunos señores senadores. A mí me parece bien que haya senadores que puedan reflexionar y cambiar de opinión, porque esa es el arte de hacer un buen ejercicio político. Quien es capaz de cambiar de opinión porque las circunstancias cambian, bienvenido sea, eso engrandece la política. Pero quiero señalar que este sistema que tenemos de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema tiene sentido en la medida que nosotros a los ministros los juzgamos por sus méritos, sus cualidades, sus virtudes, por los fundamentos de sus resoluciones judiciales. Pero el día que nos entrometemos en votar si nos gusta o no nos gusta la resolución judicial, estamos simplemente matando la independencia del Poder Judicial. Por esa razón, su señoría, nosotros votaremos a favor de la nominación del ministro Carlos Cerda para la Corte Suprema. Muchas gracias, senador Espina.